¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, como ya saben, desde hace un par de días y medio, se podría decir, ha llegado lo que es el evento de Halloween a MGG, lo cual nos trajo un evento PvE, cositas en la tienda, pero principalmente los mutantes para canjear, pues, por las fichas truco. Ya saben que tenemos 4 mutantes, lo que es por 500 fichas, las sacamantecas del evento de Halloween del año pasado, el Peekaboo, que es la nueva skin de este año, y bueno, tenemos el par de mutantes exclusivos, lo que es el Calimbur X, que es un mutante que no aparece en el videojuego y solamente tuvo una aparición, lo cual fue en el año 2019, y bueno, al nuevo mutante exclusivo correspondiente a este evento de Halloween, Calabacín, que bueno, se llama Traiciobacia, me he trabado, pero bueno, Calabacín le vamos a decir, chicos. Así que ok, vamos a analizar estos 4 mutantes tanto por estadísticas y por bingo para saber cuál es la opción ideal, tanto estadísticamente por si eres un jugador inicial o intermediario, y por bingo pues por si quieres sacar el máximo de ganancia posible. Te recuerdo que si te gusta alguna skin, obviamente mis guías están hechas simplemente para estadísticas, se podría decir, o sea, o para luchar o para bingo. Ya si son tus gustos de skins, pues obviamente esa decisión es totalmente tuya, por lo cual si te gusta un mutante por cómo luce, pues obviamente no dudes en canjearlo. Así que obviamente, por si acaso, pues los gustos son de cada quien. Así que chicos, vamos a analizar por precios, así que vamos directamente por el primero o la primera, lo cual sería la sacamanteca, chicos, que aquí como ven pertenece a la investigación número 3 y bueno, ya tiene una poderosa línea de por sí sola de 1500 de oro y su otra línea 1500 de oro, y de hecho aquí la están viendo, sacamantecas, que de verdad su skin es bastante fantástica. Mutante doble negro con la habilidad de herida. Obviamente las estadísticas se las estoy mostrando en oro porque así es como viene la skin, pero si vemos por encima las estadísticas en platino, de verdad que ya es un mutante que no analizaremos mucho de él, pero ok. 3076 de vida, nada mal para 10 de velocidad, pero tampoco es muy buena. El daño de 510 puntos es realmente poco, y el daño múltiple de esos 392 puntos también. Pero lo peor de todo es que se combina con su habilidad de herida, lo cual pues es bastante malo, que ok. Al iniciar es un 20% de herida, pero al alcanzar el nivel 25 su habilidad de herida es un 40%. Así que pésima combinación en estadísticas, poca vida, la velocidad no está mal, pero como he dicho, poca vida, poco daño, y la habilidad de herida, que es la peor del videojuego actualmente, pues también está realmente feo. Así que chicos, sacamantecas de verdad que tiene una skin bastante grandiosa. Ya obviamente eso debe de ser una guía, pero les recuerdo que en su investigación, si no la tienen, ok, tiene una línea de 1500 de oro y su otra línea 1500 de oro, pero ahí no es todo, porque ella también está presente en el bingo de Amazonas Plata. Ya saben, el bingo de mutantes femeninas para obtener lo que es un horno de oro. Y bueno, si no lo tienes, obtenerlo de manera gratuita por este evento de Halloween me parece bastante, pero que bastante genial. Y bueno, respectivas líneas ahí, 4 estrellas de plata y 2 orbes de velocidad de nivel 3. Ahora vamos con el segundo cambio por precios, que ya obviamente la sacamanteca cuesta 500 fichas. Ahora vamos con el Peekaboo, que el Peekaboo aquí como lo están viendo tiene una línea para 500 de oro y su otra línea 3 fichas de reactor, y es su único bingo. Ah, pero ok, perdón. La sacamanteca, tiene otro bingo, que es en el bingo del evento del 2022. Aquí tiene una línea de 1200 de oro, como lo están viendo, y su otra línea pues 4 estrellas de oro. Obviamente es algo bastante difícil porque la Mekali solamente se podía obtener por caja y Capitán Glu Glu solamente por caja, así que pues era más oro de lo que gastabas de lo que ibas a ganar, así que pues
tampoco era tan resaltante que digamos. Pero ok, de regreso con Peekaboo. Aquí como lo ven chicos, obviamente te lo dan en su skin de Halloween con estrella de oro. De verdad creo que es mi skin favorita de todo el evento, sin lugar a dudas, porque está bien hecha, está bien detallada y ese tipo de cosas. Así que pues a lo mejor mi segundo cambio sea el Peekaboo, sí o sí. Pero si vemos las estadísticas por encima, obviamente coloquemos esa versión de platino. Un mutante 6,06 de velocidad, 4084 puntos de vida y ok, esos 748 puntos de daño. De verdad, obviamente es un mutante que se queda bastante obsoleto. La vida para su velocidad no está nada mal. Su porcentaje de absorción de vida es de un 55% al alcanzar el nivel 25, lo cual es una locura. Pero el problema es su daño, que en realidad, ok, no tiene esos 648 puntos, sino que ahorita en el último cambio de balances pasó a tener lo que es un daño real de 860 puntos, pero aún así es un daño que se queda muy pero que muy corto para el meta actual, así que pues en realidad no es recomendable para luchar el Peekaboo, pero en combate de todos los cambios sería en realidad como que la segunda o tercera mejor opción. En realidad chicos, no se lo canjeen, no se lo canjeen, pero obviamente tiene este bingo y ya, o sea, literal solamente tiene este bingo porque no está incorporado en el bingo de eventos del 2023 ni nada por el estilo, así que pues obviamente por skin o por el bingo de 500 de oro pues lo pueden canjear. Ok, ahora vamos con los pesos pesados chicos, los mutantes exclusivos. Vamos por el de 1000 fichas, el cual es aquí como lo ven el Calimbur X, ese mutante sable con mítico que bueno, una línea para 200 tarros de experiencia y su otra línea 2000 de oro, aunque esa línea de 2000 de oro es bastante difícil. Pero bueno chicos, aquí lo están viendo, Calimbur X, este mutante exclusivo sable con mítico que tiene la habilidad de herida, un mutante que solamente salió en el videojuego una única vez y fue en el año 2019 si no me equivoco. 2019, 4 años pasaron para volver a ver este mutante y bueno, de forma exclusiva, de verdad que tiene un diseño muy tremendo y ese estilo de cosas, así que bueno, vamos a ver sus estadísticas. Tiene una velocidad de 4.26, una vida total de 4865, nada mal la vida. El daño allí, como ven, de sus ataques es de 1595, aunque en realidad es un poquito menos, unos 1400 y algo. Y bueno, habilidad de herida que desde un inicio pues allí indica un 10%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25 alcanza un 15% de herida. Así que chicos, Calimbur X, obviamente les digo desde ya que si eres menor al Evo 30, este va a ser tu mejor opción para luchar sí o sí. Muy buen mutante, te va a servir muy bien como tanque. Lo malo es que es un mutante que no le vas a notar la habilidad, ese típico mutante que solamente te sirve por vida o por ataque, pero por habilidad no te va a aportar nada. Pero en realidad en sus tiempos cuando él salió era como que top 5 de mejores personajes del momento, solamente que era tanque, tenía buen daño, aunque su problema era mayormente recaía en que no tenía habilidad. Pero claro, estamos hablando del 2019, ya ahorita mismo en el 2023, pues te sale obviamente mejor el uso de un Boom Maurice, el heredero de los 5 anillos que lo tienes por allí ahorita mismo en su incursión, entre otras cosas. Así que, como lo he dicho, para luchar si eres menor al Evo 30 o menor al Evo 35, es una muy pero que muy buena opción, pues hasta que te hagas un Boom Maurice de platino o otras cositas. Pero Calimbur X no está nada mal, pero simplemente obviamente no entra al meta, porque como lo he dicho y muchos me han preguntado, este mutante salió desde el 2019, si no lo ves por allí es por algo, así que pues, pero es la mejor opción para luchar, sin lugar a dudas. Y bueno, ya hemos visto ese bingo, ese tipo de cositas, y bueno, que no se les olvide, él también está en el bingo de eventos del 2019, que aquí como ven tiene una línea para 1500 de oro, pero bueno, aquí me falta a mí el Chantecler, que había que gastar oro en caja, y ya por 2 estrellas de platino me faltaba el Chocolen. El Chocolen, que Chocolen, bueno, se puede comprar, pero siempre sale demasiado caro. En realidad, por los bingos, no está mal.
pero bueno, tampoco es que una locura. Ahora chicos, vamos ahora con el último mutante, el exclusivo correspondiente a este evento de Halloween, chicos. Obviamente no tiene bingo, pero ya más adelante les mostraré. El compa Traiciobasa, así mismo es como se llama, como yo le he dicho, por eso le digo calabacín, porque pues es más fácil de pronunciar. Y bueno chicos, vamos a empezar con ese análisis. El compa tiene una velocidad de 9.09 puntos, una velocidad bastante rápida, una vida total de 1474 puntos, apenas chicos, de las vidas más bajas que puede haber en el videojuego, así que ya se pueden dar una idea de la poca vida que es. Ok, el daño de sus ataques allí como ven es de 808 puntos, pero ok, cuidado, obviamente él tiene un plus de daño, él no tiene esos 800 puntos de daño, sino que tiene más. Pero aquí un detalle, su ataque sable pega un poquito más que el ataque necro, no se ve reflejado aquí porque es en plus que el ataque sable tiene más, así que ya les diré cuál es el daño real de ambos ataques. El daño real chicos del ataque necro es de 980 puntos y el daño real del ataque sable es de 1020 puntos. De verdad que no tiene mal daño, obviamente para su velocidad no tiene mal daño. Y bueno, habilidad de absorción de vida que desde un inicio es de un 20% y al alcanzar el nivel 25 su absorción de vida aumenta a un 35%. Así que chicos, opinión final de Traiciobasa o del amigo Calabacín es que es muy malo chicos, es muy malo. Ok, tiene buena velocidad, buen daño, a lo mejor también si eres menor al Evo 30 te puede servir por su velocidad, pero claro chicos, es que no tiene vida y claro, no tener vida combinado con la habilidad de absorción de vida es de las peores combinaciones que hay en el videojuego. O sea, tiene el daño para curarse de forma decente, pero claro, no tiene la vida para aguantar un golpe de cualquier cosa. Así que pues literal, de nada, es como si tuviera una vida para una habilidad nula, ¿me entienden? Entonces a lo mejor aguantaría respuestas mínimas de una cena, ese tipo de cosas, pero no el golpe de una cena, y la cena es más rápida, entre otras cositas. Así que en resumen chicos, el mutante no sirve. Pero bueno, aquí les estaré mostrando la imagen de lo que es el bingo de eventos de 2023, que obviamente Celsius no entiendo cómo funciona, lo saca y lo mete en el videojuego, saca y mete el bingo. Y bueno, las líneas del amigo Traiciobasia tampoco son muy buenas, o sea, aparte de ser líneas difíciles, una para 30 fichas reto y su otra línea 1400 de oro, pero bueno, faltaría la confirmación de otros dos mutantes que lo más probable es que sean del evento de Navidad o algo así por el estilo. Así que pues eso es lo que puedo decir. Obviamente chicos, aquí les dejaré una imagen de cuáles deberían de ser sus opciones a canjear. Obviamente en el puesto número 1 tiene que ser sí o sí el Kalimdor X. Obviamente por estadísticas, porque tiene un par de bingos y por la exclusividad. Como lo he dicho, es un mutante que salió en el 2019 y no se volvió a ver más hasta ahora en el 2023, 4 años después. Así que obviamente la primera opción tenía que ser eso sí o sí. La segunda opción pues la sacamantecas, porque ok, literal tiene un bingo de investigación importante, está en el bingo de Amazonas Plata, está en el bingo de eventos del 2022 y bueno, la skin está bonita, pero les recuerdo, obviamente la sacamantecas pasa a ser segunda opción por el bingo, porque capaz y ya la tienes y obviamente no va a ser tu segunda mejor opción. Ya de tercer lugar, obviamente tendríamos al compa Calabacín, al Traiciobasia, simplemente por exclusividad, porque como lo he dicho, estadísticamente es muy pero que muy malo. Pero pues por exclusividad, porque obviamente es el mutante de este correspondiente a este evento de Halloween. Y ya de cuarta opción pues el Peekaboo, ya que por bingo no es tan fuerte como los demás y por estadísticas tampoco es tan fuerte como el puesto número 1, pero estadísticamente sería el segundo mejor si habláramos equitativamente. Pero ojo, como lo he dicho, por skin ya la decisión es totalmente tuya. Por ejemplo, para mí, ok, el Peekaboo es el último,
en sugerencia, pero literal es el mejor en skin para mí de todos, así que pues por eso, ¿me entienden? Entonces ya por skin la decisión es totalmente suya, chicos. Yo le doy obviamente mis opiniones para que sepan en qué canjear estadísticamente y por bingos. Hey, pero les recuerdo, chicos, suscríbanse y activen la campanita, dejen ese poderoso like porque tendrán video en el canal jugando en el PvP con Kalimburr X, que obviamente ya lo tengo maxeadito, y también tendrán video jugando en el PvP con el amiguito Traiciobasa o Calabacín para probarlos en el PvP y pues para que probemos el potencial al máximo. Así que bueno, chicos, esto es lo que puedo decir sobre los cambios del evento de Halloween. De verdad espero que les guste el video, que les sirva, que es lo principal. Como he dicho, no olviden dejar ese poderoso like para que tengan esos futuros videos. Y bueno, no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Do your job, Bird is the name, then Baller did the chain, Tono for the watch, Busy plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'm the X-Plane, why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get taller, so we streamy when he